Soy Alan, psicólogo y maestro en gestión de la convivencia en la escuela. Me desempeño como orientador educativo a nivel medio superior y una de mis principales preocupaciones es la frecuencia con la que ocurren situaciones de violencia en la escuela, por lo que constantemente trabajo en ello con mis colegas. La convivencia en las escuelas acontece de diversas maneras, desde interacciones que implican el diálogo y el juego, hasta otras que por su naturaleza se consideran más pesadas, como son comentarios hirientes, el uso de sobrenombres, algunas palabras ofensivas, empujones y sobre todo la mala comunicación entre los estudiantes. Estas formas implican acciones de defensa que en ocasiones recaen en situaciones de violencia, como pueden ser insultos, empujones, golpes, entre otros. Algunos estudiantes optan por el camino del diálogo y el generar acuerdos cuando tienen alguna diferencia o algún conflicto. Sin embargo, el grueso de la población trata de evadirlos o de evitarlos y en algunos casos las acciones que ya comentamos. Esto va deteriorando poco a poco las relaciones entre la comunidad estudiantil, lo que ocasiona que en un futuro, cuando nuevamente hay alguna situación como estas, se genere un bucle de violencia, siendo el común denominador en las escuelas de educación media superior. Ante este escenario, me propuse explorar de qué manera se construye la convivencia entre los estudiantes de la preparatoria donde trabajo, así como las intervenciones que realizan los docentes cuando se suscita alguna situación de conflicto entre los jóvenes. Para ello, me di a la tarea de responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo se construye la convivencia entre estudiantes en una preparatoria? ¿Cómo gestionan sus conflictos y diferencias? ¿Cómo intervienen los docentes cuando se suscita algún conflicto o diferencia entre los estudiantes? Para realizar esta indagación, utilicé algunos instrumentos de la investigación-acción participativa y de etnografía educativa. Entre ellos, el registro de mis experiencias en una bitácora cuando atendía situaciones de conflicto entre los estudiantes, lo que me permitió encontrar en esas narrativas que uno de los sentimientos que prevalece durante los conflictos es el enojo, la ira. Además, los alumnos tratan de evitar el conflicto pensando que de esta manera se va a resolver. Por otra parte, a veces las amenazas son una forma mediante la cual tratan de contener. Otro de los instrumentos que utilicé fue la observación participante, para lo cual mis compañeras del Colegio de Orientación Educativa estuvieron participando, ingresando a los salones, observando las clases de los docentes y las interacciones que se daban entre los estudiantes. Por último, realicé entrevistas a profundidad a diferentes miembros de la comunidad escolar, desde directivos, docentes, orientadoras y estudiantes. Al finalizar esta recopilación de la información, se agrupó en dos grandes rubros mediante el análisis de contenido. Ejemplos de estos factores contextuales del conflicto los podemos apreciar en las narrativas de las siguientes entrevistas. La personalidad influye, ya que hay alumnos que son agresivos e impulsivos. De igual forma, hay alumnos que son tímidos y callados. Esto impacta en su relación y cómo influye en su vida cotidiana. Si las conductas de casa son violentas, estas se replican. A dos chicas les gusta un chico, una se lo bajó a la otra. Desde ahí empezaron las peleas entre ellas. Antes eran amigas, ahora ya no. La maestra, como estábamos todos parados,
no se dio cuenta, pero los mismos compañeros le dijeron que se estaban peleando y ella no le importó, no los mandó orientación, simplemente les dijo, no lo vuelvan a hacer. Indagar la problemática que me preocupaba desde el enfoque cualitativo de la investigación me permitió conocer la cultura escolar, así como algunos otros elementos sociales relacionados con ella, como son la influencia de la violencia dentro de las escuelas, la influencia de la violencia en las prácticas de los docentes como parte de esta normalización ante este fenómeno, así como los diferentes tipos de violencia que se viven, entre ellos la directa, la estructural y la cultural. Además, nos permitió también sensibilizar e involucrar a otros miembros de la comunidad escolar en esta investigación. A partir de los resultados obtenidos en la investigación, se pensó en dos alternativas de intervención, una dirigida a los estudiantes. Sin embargo, esta en particular no se pudo llevar a cabo derivado de las condiciones que generó la pandemia, así como las dificultades de acceso a Internet y a medios digitales por parte de los estudiantes. La segunda alternativa que se tenía como propuesta y que se llevó a cabo fue la intervención con los docentes, un taller narrativo reflexivo para desarrollar herramientas sobre la convivencia. El objetivo de la intervención fue desarrollar una estrategia mediante la cual los profesores reflexionaran en torno a sus prácticas y a sus experiencias cuando afrontan situaciones de conflicto entre los estudiantes, así como la manera en la que tratan de prevenir la violencia al interior del aula. Para la intervención se invitó a varios profesores del plantel a espacios de diálogo y reflexión, en donde se les compartieron los resultados del diagnóstico y se consensó con ellos la estrategia de intervención en torno a la discusión de algunos problemas. La intervención docente ante la violencia en el aula, el vínculo afectivo en la relación docente-estudiante, el ejercicio y reconocimiento de la autoridad como docente y por último, la reflexión sobre el buen docente en relación a la gestión de la convivencia. A solicitud de los docentes, se creó un curso en una plataforma de Internet, en donde se integraron diversas lecturas relacionadas con las problemáticas a tratar. También tenían la oportunidad de cargar sus textos con las reflexiones que ellos iban creando y que, a manera de foro, podían compartir con otros docentes para construir un espacio de coformación entre ellos. Cabe resaltar que la asistencia a estas reuniones fue constante por parte de los docentes y se reconoció el diálogo como un espacio de formación entre nosotros. Uno de los aspectos de mayor peso fue el giro metodológico, incorporando actividades desde una estrategia narrativa reflexiva, rescatando y validando las experiencias de los propios docentes sobre su quehacer educativo, lo cual les permitió dilucidar un poco más sobre el mismo quehacer educativo que realizan día con día. La realización de este trabajo me permitió resignificar mi quehacer como orientador educativo, pues aprendí que es importante abordar el fenómeno de la violencia desde diferentes perspectivas teóricas, así como desde diferentes disciplinas y no solamente desde una. Por otro lado, es importante que los orientadores educativos nos documentemos ampliamente sobre el tema de la violencia para poder implementar acciones a fin de prevenirla, tanto con estudiantes como docentes, como con directivos. Y de igual manera, tenemos que documentarnos sobre otros temas que están relacionados con la violencia, como es la cultura de paz, la conflictividad, entre otros. También pude visualizar el sesgo
que hay en la forma de abordar los problemas en las escuelas, incluido el de la violencia, pues se le da un mayor peso a la psicología, dejando de lado otros saberes y otras disciplinas que también pueden ayudar ante este tipo de situaciones. Inicialmente, cuando ingresé a la maestría, iba con el férreo propósito de aprender a disciplinar a los grupos y a los estudiantes. No obstante, conforme fui avanzando, mi visión sobre la educación, sobre la disciplina, sobre el control, sobre los conflictos, dio un giro total, permitiéndome reflexionar sobre los procesos educativos que acontecen en la escuela, pero desde una perspectiva diferente, en donde existe un reconocimiento de la dignidad de las personas a las que acompañamos en su formación, así como de sus derechos. Con el advenimiento de la pandemia por COVID-19, fue necesario reorganizar la intervención para llevarla a buen término, pues esto se convirtió en un desafío. Sin embargo, eso me permitió construir a mí nuevos aprendizajes sobre la construcción de procesos de formación a distancia y con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Educar para transformar.